Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Historias Argentinas, Provincias y Nación, el ciclo que estamos haciendo en este 2021 en el Museo Histórico Nacional. Esta es la anteúltima reunión de este ciclo que se hace cada 2 semanas y que nos ha dado lugar a nos ha dado muy buenas charlas. Bueno, saben que, pueden verla aquí en vivo y después, si no, también queda en nuestro canal de YouTube del museo. Y hoy tenemos otra vez a muy destacados especialistas para tocar un tema importante. Para quienes no han venido nunca al ciclo, les cuento que lo que hacemos siempre es tomar una temática, entre comillas, nacional, general, y ahí analizarla en 3 espacios diferentes, que van variando en función de las temáticas y de los especialistas. En este caso nos vamos a meter con la llamada, podemos decir, la Argentina conservadora. El nombre mismo puede ser discutible, ¿no? Es decir, lo que se solía llamar la República Conservadora, el periodo este que se extiende en Argentina entre la organización de 1880 y el ascenso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia en 1916, para analizarlo en 3 espacios muy distintos, ¿no? Va a estar Susana Bandieri trabajando sobre la Patagonia, María Celia Bravo para hablar sobre Tucumán y Roy Ora para hablar sobre la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, la idea es esa, como siempre, habla media hora cada uno de ellos y al final, si tienen comentarios, preguntas, salgo yo mismo otra vez al vivo y se las hacemos en vivo para terminar nuestro intercambio. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y los dejo entonces primero, siempre lo hacemos por orden alfabético, con Susana Bandieri. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Museo Histórico Nacional en la persona de Gabriel Di Meglio y sus colaboradores. Gracias por invitarme, realmente es un placer participar de este ciclo de charlas y compartirla con dos apreciados colegas como María Celia y Roy, a quien también tengo el placer de saludar. Bien, a mí me toca hablar del espacio que trabajo, que es la Patagonia, evidentemente en la actualidad varias provincias. Obviamente no es una región uniforme, pero tiene características y condiciones que hacia el comienzo de este ciclo que nos convoca sobre la Argentina conservadora, es decir, alrededor de 1880, tiene condiciones y características, como decía, comunes, que comparten varios espacios y entonces voy a hacer un tratamiento más general. Eso en el marco espacial. En el marco temporal, obviamente me voy a parar para iniciar esta charla en 1880, pero indudablemente, como en cualquier proceso histórico, vamos a ver un poco del antes y otro poco del después. Es decir, realmente qué está pasando alrededor de 1880, que es realmente un año, yo diría, parteaguas, en lo que hace a los inicios de la consolidación de esta Argentina conservadora. ¿Cuáles son esas características y condiciones que comparte la Patagonia en su conjunto? Primero tengo que hacer referencia a condiciones económicas a nivel nacional. Es decir, como ustedes saben, en la segunda mitad del siglo XIX se da un proceso de integración más firme de la Argentina en el mercado mundial, dentro o en el marco de la División Internacional de Trabajo entre países productores de materias primas y alimentos y países productores de manufacturas. Justamente a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, se produce en la economía argentina lo que se ha dado en llamar el ciclo de la lana. Esto tiene que ver con todo el proceso de la segunda revolución industrial, que sobre todo está viviendo Inglaterra, que a su vez se relaciona con el uso del vapor,
y una industria textil que se fortalece mucho y que tiene una producción muy importante de manufacturas textiles para colocar. Es decir, eso tiene que ver con una incorporación muy fuerte del ovino en este momento, principios de la segunda mitad del 19, en la llanura pampeana. Bien, pero ya el censo de 1869, el primer censo nacional que se hace durante la presidencia de Sarmiento, ya se destacaba, y hay análisis importantes de los ingenieros agrónomos de la época, se mostraba una preocupación importante alrededor del tema de el sobrepastoreo de la llanura pampeana, es decir, la convivencia de vacunos, que había sido el ganado tradicional, y ovinos, estaba generando, comen distintos pastos, entonces estaba generando un proceso de sobrepastoreo que de algún modo marca una primera condición que quiero destacar y que tiene que ver con una necesidad de erradicar el ovino, sobre todo el ovino productor de lana, de las tierras fértiles de la llanura pampeana y enviarlo a otros territorios que tienen tierras más de estepa, otra vegetación apta para el ovino productor de lana. Bien, vamos a ver algunas condiciones políticas. ¿Cuáles serían estas condiciones políticas? Las presidencias que se producen antes del 80, es decir, las llamadas presidencias del orden, después de Pavón, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, realmente han logrado imponer a nivel nacional un orden con la derrota prácticamente definitiva de los movimientos de los caudillos, e incluso han logrado, participando activamente de la guerra de la Triple Alianza, en unión con Uruguay y Brasil, terminar con el desarrollo autónomo de Paraguay. Pero todavía quedan sectores sociales donde el orden no impera. Y eso tiene que ver con las sociedades indígenas, tanto de Chaco como de Patagonia. Yo voy a referirme, obviamente, al espacio que trabajo e investigo, que es la Patagonia. En estas presidencias del orden, sobre todo en la presidencia de Avellaneda, se avanza en la denominada, en la historiografía en general, frontera interna. Es decir, una especie de línea que en realidad no es tal, porque no es un límite, es una zona muy porosa, que divide a las poblaciones hispano-criollas de las poblaciones indígenas. Durante la presidencia de Avellaneda, siendo Alsina su ministro de guerra, esa frontera interna se va a correr hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, prácticamente al límite con la actual provincia de La Pampa, en lo que, como saben, se llama la Zanja de Alsina. Esto es una política del ministro Alsina defensiva, y más, es decir, es para evitar la entrada de malones a la provincia de Buenos Aires, pero además más preocupada en asegurar el orden de la provincia. Y esto tiene que ver con que todavía justamente las exigencias de aumentar las áreas productivas para responder de manera más amplia al modelo económico internacional todavía son débiles. Pero justamente se van agudizando en esta etapa con el tema de la demanda de lana que antes mencioné, y eso entonces va a hacer que a la muerte de Alsina, en 1877, para situarnos en época, el cambio de ministro de guerra por Julio Argentino Roca va a posicionar en el gobierno central una política más ofensiva. Lo que hace Roca como ministro es crear una serie de brigadas
que van a avanzar en forma simultánea o espaciada incluso, para barrer todo el territorio ocupado por las sociedades indígenas de lo que hoy sería la actual provincia de La Pampa, sur de Mendoza, Neuquén, la Norpatagonia en general. Es su campaña, la del propio Roca de 1879, dos de Villegas en Nahuel Huapi, una última de Lino de Roa que llega hasta la Patagonia Austral. Es decir, que con este avance militar que se da entre 1879 y 1885, que es la fecha en que se rinde el último de los caciques que seguía combatiendo en la Patagonia, que es Valentín Sayhueque, que se rinde en Junín de los Andes, y entonces se da por terminado el problema de estas campañas militares contra los pueblos originarios. Bueno, esto me obliga a hablar, aunque sea un poquito, sobre el destino, digamos, que tuvieron estos pueblos, porque de hecho no hubo en los sucesivos gobiernos de Argentina, de esta Argentina conservadora, una preocupación por pensar un Estado multicultural, como pueden tener México, Perú, otros países de América Latina. En realidad se piensa al espacio patagónico como un desierto. Ese es el concepto, todavía se sigue usando a veces en los manuales escolares el término campaña al desierto. Pero hay que saber que ese término tiene un contenido más social que físico. No implica vacío de población, no implica vacío de gente, implica vacío de civilización. Hay que tener cuidado con esos términos que se instalan y uno los repite y van perdiendo contenido por ahí en el transcurso de la historiografía. Bien, estos pueblos, al no haber un proyecto multicultural, a lo sumo algunos intelectuales que hablaban de civilizarlos, como puede ser el Perito Moreno, en realidad lo que sufren es exterminio, prisión en la isla Martín García o en los propios espacios patagónicos, en Balcheta, una localidad de la actual provincia de Río Negro, había prácticamente un campo de concentración, así lo definen los antropólogos y lo demuestran, que han estudiado mucho el tema. Y desestructuración de las familias, que es la forma más concreta de estructurar culturalmente a una sociedad, es decir, los hombres iban a parar ahí a los pagos de María Celia como mano de obra de la industria azucarera, por ejemplo, las mujeres y los niños como servicio doméstico a Buenos Aires. Bueno, Moreno va a rescatar algunos, pero como personal de maestranza del Museo de la Plata, que es un destino tanto más cruel para un cacique que estar preso en Martín García. Bien, y algunos caciques que eran indios aliados o indios amigos les van a dar algunas superficies de tierra, nunca muy importantes, nunca buenas tierras y siempre muy alejadas de su lugar de residencia habitual. Sayhueque residía en Caleuco, en Junín de los Andes, y lo mandan a Santa Cruz. Le dan una porción de tierra en Santa Cruz. Bueno, un año antes de las campañas militares se crea la gobernación de la Patagonia, 1878, capital en Viedma. Viedma y Carmen de Patagones, desembocadura del Río Negro, es un lugar que hay que tener muy en cuenta cuando uno empieza a estudiar la Patagonia, porque Carmen de Patagones es una fundación de los Borbones como fuerte, allá en las famosas reformas del siglo XVIII, en 1778, y es una población que va a tener contactos, pero muy grandes, con las sociedades indígenas y los caciques, tanto tehuelche como mapuche. Después de las campañas, por la ley 1532 de 1884, se crean los territorios nacionales.
En el caso de la Patagonia, las 5 provincias que son ahora, más La Pampa, que es territorio nacional y que también integra la Patagonia por ley, ¿verdad? ¿Qué implica ser territorio nacional? Que de hecho lo van a hacer hasta mediados de la década de 1950. 1884, 1950. 55 en realidad, entre el 55 y el 58. Todos esos años son territorios nacionales. Esto implica condiciones muy distintas a las de las tradicionales provincias argentinas. Dependencia absoluta del gobierno central, el presidente elige al gobernador con acuerdo del Senado, elige al secretario del gobernador y elige al juez letrado. Las únicas elecciones posibles, populares, que permitía la ley para que se fueran acostumbrando, digamos, entre comillas, al ejercicio democrático era en localidades de 1.000 habitantes para elegir comisiones municipales y jueces de paz. Pero de hecho, en los años que vengo investigando la Patagonia, he encontrado muy pocas elecciones en esta cantidad de años, porque en realidad los gobernadores prefieren elegir comisiones de fomento que las eligen ellos o jueces letrados las eligen ellos. Es decir, las elecciones son escasas, se realizan, pero son escasas. Bien, las rentas también las maneja el poder central. ¿Qué decía la ley? Que cuando estos territorios nacionales alcanzasen los 30.000 habitantes, podrían tener una legislatura local para dictar las leyes y ejercer en ese sentido. Y cuando tuvieran 60.000 habitantes, transformarse en provincia. Se imaginan que del 84 a 1955, muchísimas localidades en la Patagonia cumplieron este requisito de población. Sin embargo, la ley no se cumplió. Se intentó reformular, sobre todo en la década de 1930, pero siempre se ponían mayores condiciones de población. Siempre había que tener más cantidad de población de la que se tenía en ese momento. Es decir, que el tema se resuelve recién durante el primer gobierno peronista, se detiene un poquito con el golpe de Estado del 55, pero ya está instalado en los territorios y de hecho se concreta entre el 55 y el 58. El otro tema o condición común que me parece muy importante de destacar son qué pasa con las tierras, cómo se reparten las tierras de las que se apropia el Estado Nacional. En general, suele aparecer por allí en alguna bibliografía, y no sé si ahora, pero sí cuando yo estudiaba, que estas tierras habían sido otorgadas a determinadas personas para, en general, por venta, eso es lo que se sabía, para obtener rentas del Estado. Ahora, ¿qué es lo que descubre uno cuando empieza a estudiar más finito? ¿Qué leyes se aplicaron? No les voy a dar los números, los años. 1878, ley del empréstito de la frontera. ¿Por qué se llama así? Porque va a pagar con tierras a los que dieron dinero para financiar las campañas militares. ¿Qué ventaja tienen estas personas que dieron dinero, que pueden elegir las tierras? Por lo tanto, ¿dónde se va a aplicar la ley del empréstito? Oeste de la provincia de Buenos Aires, oriente del territorio nacional de La Pampa y de Río Negro. El interior patagónico no lo elige. Evidentemente, otra calidad de tierra y no se conocía tampoco demasiado. Bien, la otra ley que en general creemos que ha sido muy importante en la Patagonia tampoco, que es la ley de premios militares de 1885. Esta ley daba tierras a quienes habían participado en la campaña según la graduación militar. Por supuesto, un general tenía más, un soldado raso 100 hectáreas. También permitía elegirlas, o sea que también yo en el caso de Neuquén encontré un solo caso
que es la viuda de Lucio B. Mansilla, que tiene tierras por la ley de premios militares. En general, eligen también la misma zona, la zona más cercana a la que tiene mejores pasturas y mejores tierras. ¿Cuál es la ley que más se aplica? Justamente es una antigua ley, la ley madre de colonización e inmigración dictada durante el gobierno de Avellaneda, es la conocida ley 817 de 1876. Bueno, estas sí las hemos estudiado en profundidad acá en Comahue y encontramos, les voy a hablar del caso de Neuquén, que es el que más hemos trabajado, obviamente, toda la fuente de catastro, toda la fuente de registro de propiedad para ver quién era quién en este reparto de tierras. Encontramos 34 casos entregados por esta ley de arrendamiento. ¿Qué decía esta ley? Que por cada individuo o razón social podían solicitar hasta 2 superficies de 40.000 hectáreas cada una, podían ser por donación del Estado central o por venta a precios muy bajos, y tenían un corto tiempo, 2 años, para poblarla y generar allí justamente poblamiento. Si uno ve las discusiones de estas leyes en el Congreso, los argumentos que se ponen es que se aplica esta ley sobre todo en las áreas de frontera con Chile para generar poblamiento, por eso la ley de colonización. Ahora bien, de los 34 casos, solo 1 pagó, los otros 33 fueron por donación, o sea que ya se me cayó la hipótesis de que era para obtener rentas. Cuando vamos a ver quiénes son los 34 casos, bueno, les voy a citar algunos. Madero, que por supuesto es director de Puerto de Buenos Aires, Pico, gobernador de La Pampa, el director de Tierra, son todos miembros del jet set porteño. Les voy a dar el ejemplo que para mí es más representativo, el de Francisco de Uriburu, ministro del Interior del presidente Juárez. Él pide, como se podían pedir 2 de 40, obviamente 80.000 hectáreas. Se las dan. Su prima hermana y mujer, su señora, Dolores Uriburu de Uriburu, 80.000 hectáreas. Su hija, Elisa Uriburu de Castel, 80.000 hectáreas. Su nieto, Luis Castel, otras 80.000 hectáreas. ¿Y saben quién era Luis Castel? El yerno de Julio Argentino Roca. Estaba casado con una de las hijas, Josefina Roca. Uno ve eso y dice, caramba, 8 por 4, 32, 300, más de hectáreas en la zona mejor de Neuquén. San Martín, Junín de los Andes, que es la zona sudoeste, que es la de mejores pasturas. Bien, por supuesto no hay ningún poblamiento. Como no hay ningún poblamiento, el propio Estado saca en 1891 otra ley que se llama de liquidación. ¿Qué dice esta ley? Que aquellos que no hubieran cumplido con las condiciones de colonizar y poblar se podían quedar con 3/4 partes de la superficie, en donación otra vez o a precios muy bajos, y devolver 1/4 parte para que el Estado lo volviera a generar un proceso de colonización. De los 34 casos, ninguno generó poblamiento en el territorio. Todos se convirtieron después de esta ley de 1891 en propietarios. Ninguno prácticamente vino al territorio y las vendieron. Por ejemplo, las de Uriburu, ¿a quién se las vendieron? A una sociedad comercial. Bueno, esto viene de trabajar muchos archivos en Chile, porque acá los teníamos como sociedad anónima y hubo que ir a ver los registros notariales de Valparaíso para ver quiénes integraban la sociedad anónima de la empresa Chile Argentina. Esta empresa en realidad son capitales chilenos, de la zona de Santiago, los apellidos de la alta burguesía chilena. Está Osa, que es el empresario del cobre más importante de Chile. Está Concha de los vinos, Concha y Toro.
Bueno, todos los socios son nombres muy conocidos de Chile. ¿Qué va a hacer acá en la Patagonia la Chile Argentina? Va a tener 11 estancias en Neuquén, estancias en el oeste de Río Negro, toda zona cordillerana, lo cual le permite hacer cría en Neuquén, engorde en Chile, que en esos años se dedican las tierras a la agricultura, y transformación en Chile. Molinos harineros en el oeste de Chubut, donde están los galeses que están produciendo trigo, y infinidad de casas comerciales con un centro mayorista de comercio que estaba donde está el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, que seguramente lo conoce. Las tierras de Uriburu y otras más fueron compradas por la Chile Argentina. Otra ley, bueno, a los pequeños y medianos propietarios se intenta aplicar una ley del hogar, que es una ley que da solo 600 hectáreas, que en la Patagonia con ganadería extensiva no va. Pero la otra importante, y tiene mucho que ver con la Patagonia más austral, es el contrato Grumben. Grumben es un banquero alemán instalado en Buenos Aires, casado con Sofía Siebert, si está instalado en la sociedad de la Argentina conservadora, está dirigiendo al banco de Línea Amberes, o sea, realmente un hombre importante. Le dan, se discute bastante en el Congreso, pero igual le conceden 1.000.000 de hectáreas en 1894 para que elija, y se suspende toda entrega de tierras en la Patagonia hasta que Grumben no elija su 1.000.000 de hectáreas. ¿Dónde las va a elegir? Santa Cruz y Chubut. ¿Y a dónde van a ir a parar ese 1.000.000 de hectáreas? A ganaderos malvinenses, que había mucho interés incluso de los gobernadores de esos territorios de la Patagonia Austral, como Moyano, de atraer ganaderos malvinenses para que se instalaran en la zona, y de Punta Arenas, sobre el estrecho de Magallanes. De ahí llegan, por ejemplo, los Brown Menéndez Betti. Son empresarios con poco capital al comienzo, instalados en Punta Arenas, que reciben bajo determinadas formas, arrendamiento, donación, a veces venta, muchísimas hectáreas en la Patagonia Austral, y que luego van a constituir una de las empresas comerciales que ahora es nacional, pero empezó siendo patagónica y se nacionalizó Argentina en 1918, que es la Anónima, segundo supermercado nacional más grande. Entonces, ¿hay intentos de reforma en toda esta etapa? Sí, en la etapa del radicalismo va a haber una fuerte crítica a la formación de latifundios. Incluso se suspenden las entregas y se pasan los arrendamientos. El problema es que no se impiden los subarrendamientos, es decir, que en realidad no se logra controlar el problema. Entonces tenemos un sector terrateniente muy fuerte, que son compañías inglesas, algunas malvinenses y otras no, dependen de la corona directamente, o de empresas británicas, como la Sutherland Company, que son las tierras que hoy tiene Benetton en la Patagonia, porque se las vendió la empresa británica, la Chile Argentina, que ya vimos, y los Brown Menéndez Betti, entre otros. O sea, esos serían capitales de Punta Arenas, de Malvinas, del resto de Chile, más del Valle Central y del Norte. Bien. ¿Qué tipo de producción hay en esta región tan amplia? Obviamente, el ganado ovino, productor de lana, sobre todo en los territorios nacionales que tienen puertos sobre el Atlántico. Y, por otro lado, en la precordillera, vacuno de calidad. Hasta los censos del 34 yo no encuentro vacunos de raza, vacuno criollo de baja calidad de carne y buen tamaño. ¿Por qué? Porque eso va a las curtiembres, las graserías, las fábricas de vela, las fábricas de jabón. Es decir, que esto nos lleva a otro problema que yo he trabajado mucho, que es el tema de que no hay que considerar la cordillera de los Andes como un límite
como se suele hacer todavía muchas veces en la historiografía nacional, sino como un área socioeconómica de mucha complejidad y de gran dinamismo. Bueno, y el otro sector importante son los comerciantes, desde las casas grandes, la Anónima, Lausen, pero luego pequeños comerciantes, almacenes de ramos generales, mercachifles, que van de localidad en localidad y que cumplen un rol fundamental. He trabajado muchísima documentación donde ya termino, donde los comerciantes, por ejemplo, adelantan los sueldos a los comisarios y a los jueces de paz del pueblo porque no han llegado los sueldos de nación. Entonces, esto genera unas redes que esto nos permite entender por qué la provincia de Neuquén, que es tal vez una de las más marginales de esta Patagonia de esta época, es dominada hasta el día de hoy por grupos, en este caso libaneses, digamos, pero es muy común en la Patagonia que el ramo comercial de acopio y menudeo esté en manos de los mal llamados turcos, porque en realidad son sirios o sirio-libaneses o libaneses que llegan con la invasión turca, migran a la Argentina. Bueno, solo me faltaría, espero tener un minuto más, que dentro de estas redes nosotros siempre pensábamos, ateniéndonos a los informes de los gobernadores, que no tenían ningún contacto, que realmente estaban siempre muy mal, pero resulta que cuando uno empieza a ver los nombres, ejemplo de Neuquén, muy rápido, gobernador Carlos Boquer Roldán, vamos a ver quién es Carlos Boquer Roldán, hijo del ministro de Hacienda del gobierno de Córdoba. Estoy hablando de principios del siglo XX. ¿Quién es su secretario? Eduardo Talero, un constitucionalista colombiano, escritor famosísimo, que migra de Colombia porque es opositor a su tío que es presidente. Y viene a parar de secretario a Neuquén. Raro, ¿no? Entonces empezamos a ver y lo que descubrimos son redes que no conocíamos, que en los territorios nacionales van a ser más fuertes que en las provincias tradicionales que tienen más raigambre católica, que es la masonería. Es decir, los masones, Carlos Boquer Roldán era masón, Eduardo Talero era masón, y cuando había que designar al gerente del Banco Nación en Neuquén 1905, teléfono directo. Jefe de correo, jefe de ferrocarril, eso me obligó también a meterme en las redes del asociacionismo liberal de la época, entre otros la masonería. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes. Me pongo un poco a la sombra para que me vean mejor. Quería, también agradecerle a Gabriel Di Meglio, el director del museo, por invitarme al ciclo. Y en este caso yo voy a hablar de una provincia antigua, de las 14 provincias históricas, y una provincia especial porque fue, de alguna manera, sus demandas fueron atendidas durante esta etapa, que yo comenzaría por el año 80. De alguna manera no me voy a referir mucho porque Susana ya habló de eso, pero sí quería enfatizar el aspecto político, no solamente el económico, respecto de que el año 80 es un año clave desde el punto de vista del poder presidencial. Se termina con la rebelión de la provincia de Buenos Aires, que es un dato importante que seguramente les va a hablar Roy, y fundamentalmente se termina, digamos, un factor conflictivo durante el siglo XIX, que es la federalización de Buenos Aires, y sobre todo que el gobierno central tenga un territorio directamente sometido, digamos, a su competencia. Ese es un dato realmente importante. Y otro dato también que quería agregar desde el punto de vista del fortalecimiento del poder central, tiene que ver con la ocupación de la Patagonia y esta suerte de sistema mixto que va a tener la Argentina. Por un lado, la Constitución de 1853, que es una constitución federal que rige
para las 14 provincias históricas, y por el otro lado la Patagonia, que ocupa el 70% del territorio nacional, va a estar sometido directamente, como explicó Susana, al gobierno nacional. Esto de alguna manera habla de la distorsión en alguna medida del vínculo federal y bueno, y las características políticas que tiene este proceso. Está acompañado, como ya sabemos, del crecimiento económico, de la integración de la Argentina al mercado mundial, pero yo sobre todo me quería referir a cuál es el papel que tiene la élite tucumana en todo este proceso. Bueno, realmente es una de las artífices, ocupa un papel clave en esta articulación de situaciones provinciales o de élites provinciales y va a acompañar de manera consistente la candidatura a presidente Sarmiento, la de Avellaneda y por supuesto la de Roca. La provincia en ese sentido va a tener una estabilidad política importante durante todo este proceso que se va a romper en 1887 y de alguna manera esa ruptura, que ya la vamos a explicar, redefine el vínculo con la nación. El proceso más importante de la transformación de la provincia, yo lo diría casi como un hecho icónico, la llegada del ferrocarril a Tucumán en 1876, que de alguna manera cambia, digamos, consolida una matriz productiva al estabilizar, digamos, un proceso de tecnificación y concentración industrial que se estabiliza, yo les diría, hasta 1914, hasta que termine el ciclo conservador, en 37 ingenios tecnificados, modernos. Después vamos a ver de dónde se saca el dinero y cuáles son las características. Y lo importante es que de esos 37, 16 se hacen durante la década del 80, o sea, durante el periodo del ciclo roquista en general, en ese sentido. Por otro lado, aquí hay algo importante que de alguna manera redefine, yo le diría, la matriz productiva también de la provincia, que estos ingenios no logran controlar la tierra. La tierra va a estar en manos de productores medianos, pequeños, que van a resistir a la proletarización y de alguna manera, urgido por las condiciones favorables, digamos, de mejoramiento del precio del azúcar y demás, digamos, se van a volcar al cultivo de la caña de azúcar en ese lapso. Entonces, digamos, se da todo un proceso económico que también culmina con una redefinición espacial desde el punto de vista del poder en el norte argentino, en la medida de que Tucumán se transforma y empieza a comportarse como una verdadera metrópoli regional, digamos, como la ciudad de alguna manera o la provincia que va a modular y va a determinar flujos comerciales y demás para, digamos, prácticamente el norte argentino, se revitaliza el clima de negocios y las inversiones. Estas características, esta transformación realmente industrial, que es un caso que de alguna manera la diferencia de Tucumán del resto de las provincias, porque le da ese perfil, va a redefinir obviamente los intereses provinciales, o sea, la relación de la provincia y la nación. Se hacen mucho más complejos y de alguna manera esa complejidad tiene que ver por el meridiano del azúcar, por la cuestión azucarera. ¿Qué quiero decir de esto? Es una industria que necesita del concurso de los poderes nacionales, especialmente del Congreso de la Nación, que redefine y discute prácticamente anualmente las tarifas arancelarias. Necesita a su vez también del Congreso Nacional, por ejemplo, para una infinidad de cuestiones, fletes ferroviarios. El flete va a ser importante para llevar azúcar a sus principales mercados de consumo, que va a ser la ciudad de Buenos Aires y sobre todo la región del litoral de Argentina, para la exención de maquinaria que se trae del extranjero para este tipo de producción industrial. Entonces, la provincia empieza a pensar el vínculo federal en función de todas estas cuestiones económicas, cuestiones arancelarias, cuestiones financieras, la necesidad de crédito bancario, y que de alguna manera va a teñir cuál es el comportamiento de la élite política tucumana respecto del gobierno nacional. Esta transformación que yo la estoy viendo desde la élite y la relación con la nación, también tiene un correlato
en términos internos de la provincia. Se transforma, el perfil social de la provincia se cambia totalmente, aparece un pequeño grupo realmente que tiene mucho poder, que de alguna manera son un grupo, alrededor de 40 industriales azucareros, más o menos podríamos decir, entre sociedades anónimas sería un staff de esas características de 60 personas. Hay una gran cantidad de campesinos y propietarios agrícolas que se ubican y se instalan dentro del negocio del azúcar. Y otra cosa que también va a ser importante son un ejército de trabajadores, miles de trabajadores que trabajan en campo y que trabajan en ingenio, que de alguna manera van a sufrir situaciones laborales realmente muy fuertes. En esta época, hasta 1896, va a imperar la ley de Conchavo, que me gustaría referirme a qué es lo que quiere decir. La ley de Conchavo de alguna manera ponía al pobre bajo la tutela de un patrón con la obligación de trabajar e instauraba en la provincia una figura que es realmente interesante que se llamaba hurto de servicios, que se aplicaba a los trabajadores que se fugaban de su puesto de trabajo para ir a otros ingenios y habilitaba por ese hurto de servicios a la policía para detenerlos y ponerlos de nuevo al servicio del patrón. Eran condiciones realmente de trabajo durísimas, se trabajaba de sol a sol, dependían de una proveeduría y el salario era un tipo de salario que podríamos denominar arcaico, que estaba compuesto de la ración, digamos, del alimento, y por otro también de un componente monetario que por supuesto se gastaba en la proveeduría y que de alguna manera todo lo que se ganaba se revertía al circuito productivo del ingenio. Entonces, esta también es interesante y hay que tener en cuenta que estas condiciones de explotación del mundo del trabajo también va a ser un factor importante que explica, digamos, el bajo costo de la mano de obra, el crecimiento acelerado de la industria azucarera durante la etapa decimonónica a finales del siglo XIX en adelante. Esta élite, digamos, desde el punto de vista de los grupos políticos que participaban en la provincia, porque este sector, digamos, directamente no participaba, reformula la Constitución en el año 1884 y la idea era tratar de darle más estabilidad al sistema político, por un lado prolongando el mandato del gobernador de 2 a 3 años, estableciendo un sistema bicameral. Tucumán tenía, por la primera constitución del 1856, sobre todo por consejo de Alberdi, un sistema legislativo unicameral, digamos que para provincias que no podían permitirse, digamos, mantener esas 2 cámaras, y ahora en el marco de este auge, de esta prosperidad que viene del azúcar, se intenta cambiar la constitución para provocar mayor estabilidad al sistema político en esa dirección. Paradójicamente, digamos, esto no se consigue a la larga. Y este problema también tiene que ver la relación más o menos política de la élite con la nación y sobre todo está vinculado al recambio presidencial a la candidatura de Juárez Celman. La provincia en ese momento, después de aprobada la Constitución del año 84, que tiene esas características, estaba gobernada por Santiago Gallo, que era un sector crítico de Roca y más bien cercano a Pellegrini. ¿Qué es lo que hace? Roca, que no pensaba bajo ningún punto de vista abdicar de la política, simplemente dejaba el cargo de presidente, va a intentar mantener a sus amigos en estos puestos de situaciones provinciales, pero Gallo lo que hace es comprometerse tempranamente con la candidatura de Bernardo de Irigoyen y obviamente manteniendo como segundo en la fórmula Carlos Pellegrini. Este proceso, digamos que por primera vez, yo les diría desde la etapa de Sarmiento, la élite provincial como de alguna manera se desacopla
de la nación, porque no apoya a Juárez Celman, e incluso más bien lo desafía, porque no vota por él, pero sí vota por Pellegrini, que es una actitud bastante desafiante, trae inevitablemente problemas, y ese problema se trata de salvar cambiándolo a Gallo y poniendo un nuevo gobernador. Esta es una mediación de Roca, poniendo un nuevo gobernador que va a ser Juan Pose, que de alguna manera sí se trataba de atemperar, digamos, el problema de alguna manera de desafío que había tenido Tucumán hacia el Poder Ejecutivo y Juárez Celman. Esto no va a ser posible. En 1887 se produce una revolución bastante curiosa que también revela cómo se invierten los términos de la relación nación-provincia, porque aquí, en esta revolución, liderada por Lídoro Quinteros y Silvano Bores, digamos que son tucumanos, jóvenes tucumanos que de alguna manera están buscando un lugar prominente dentro del sistema político provincial, que los otros no le dejaban porque pensaban que no tenían todavía carreras realmente demasiado importantes. Este sector se acerca a Juárez Celman y de alguna manera realiza una revolución en 1887, y esta revolución está hecha con ejércitos que vienen vía Córdoba por el ferrocarril, con funcionarios nacionales del correo, ¿no es cierto?, que estaban manejando Lídoro Quinteros, y que realizan una revolución que es bastante compleja porque genera 40 muertos, o sea, es una revolución que tiene una impronta bastante violenta y que termina desalojándolo a Juan Pose del poder. Pero aquí lo importante es qué es lo que hace el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo interviene en la provincia, pero finalmente manda un interventor amigo de los cabecillas de la revolución que terminan organizando elecciones, ¿no es cierto?, para favorecer a los amigos del presidente. Esta situación, digamos, de esta revolución que, digamos, y de la intervención que Tucumán no tenía desde hace varias décadas, porque de alguna manera era una élite orgullosa de participar y recibir los favores nacionales, cambia totalmente la noción a un sector de la élite de la relación de la provincia con la nación. Y en vez de pensar que era una relación de cooperación y que el federalismo era un federalismo cooperativo, como se había visto en la primera etapa durante la presidencia de Roca, en realidad el federalismo adopta otro tono que está vinculado a defender la autonomía de la provincia y a tratar de detener el avance indebido, el avance intempestivo, el avance no justo que hace el poder federal sobre las autonomías provinciales. O sea, comienza a declinarse desde otros términos y desde otra forma la situación política provincial y cómo va a ser su vinculación con la nación. Y esto genera un ciclo, yo le diría, de inestabilidad política en la provincia, y quizá en este sentido Tucumán se adelanta a la revolución de 1890, porque la Constitución deja de alguna manera heridas que no se van a sanar de manera rápida. Esto se observa, digamos, en 1890, cuando se forme la Unión Cívica. Y esta Unión Cívica lleva a la escena, digamos, a nuevos grupos políticos que habían tenido posiciones, yo les diría, secundarias dentro de la distribución del poder provincial. Y esos sectores son el mitrismo, que como ustedes podrán darse cuenta, no va a tener eco. El mitrismo era el opositor a Roca, y esta era una provincia que se había definido y se había pronunciado abiertamente. Yo les diría, era una provincia roquista, si la podríamos denominar de alguna forma. Entonces, y por otro lado, a ese mitrismo que forma la Unión Cívica se acerca a este sector que está muy golpeado por la revolución de 1887, o sea, Juan Pose, que va a ser el gobernador que ha sido separado, va a formar parte de la Unión Cívica, y esto marca una ruptura de ese arco roquista
que de alguna manera va a tener influencias importantes y que va a ayudar a una política de inestabilidad. Por un lado, bueno, la revolución del 90 en Buenos Aires implica, obviamente, que este grupo juarista, que es Lídoro Quintero y Silvano Bores, renuncien, digamos, ellos renuncian finalmente, y que el poder esté ocupado, digamos, temporalmente por esta unión cívica y por un nuevo ciclo que se define a partir de ahora. Los 90, yo les podría decir que en política marcan nuevos rumbos, marcan nuevos criterios. Uno de esos criterios son, digamos, para el gobierno en su debilidad, la necesidad de hacer acuerdos. Esos acuerdos son para tratar de evitar revoluciones. Por otro lado, aparece aquí a discutirse, cosa que no se concreta, por lo menos en Tucumán durante el periodo conservador, la idea de la necesidad de generar partidos orgánicos, que los partidos pudieran ser la base de sistemas representativos. En Tucumán, como yo les diría, en gran parte del país los partidos eran agrupaciones laxas, que los candidatos se elegían de maneras absolutamente informales. No había una línea definida de ascensos o cómo acceder a esos cargos. El voto era un sistema absolutamente imperfecto. Se votaba de manera escrita o no por el nombre del candidato, pero ese voto podía ser claramente identificado en el registro cívico, de modo que había una forma de control de voto, digamos, en un sistema político básicamente imperfecto. El año 90, digamos, con ese proceso de inestabilidad, se manifiesta en el primer gobierno que sale de esa coalición, que de alguna manera aquí la provincia de alguna manera replica los alineamientos que se dan a nivel nacional con el acercamiento de Roca y Mitre, digamos, y aquí se unge como gobernador a Próspero García, que era un mitrista, que había formado, era el presidente honorario de la Unión Cívica, un poco también a instancias de Roca, que buscaba, frente a esta conmoción que había sufrido el régimen a partir del año 90, un acercamiento con el mitrismo. Ese acercamiento, digamos, de García, que era en realidad un gobierno de coalición entre el roquismo y el mitrismo, que dejaba fuera al juarismo, pero también ese grupo que había roto con Roca porque no los había protegido con la revolución del 87, digamos, ese grupo se separa y forma un partido que se va a denominar la Unión Cívica Radical, que habla también de cuáles son los orígenes de ese partido en la provincia, que de alguna manera el núcleo fundador de la UCR es el núcleo de la élite política que de alguna manera, digamos, por diferencias políticas y por el caso de la revolución, se separa de Juárez Celman. Este proceso, digamos, de la ruptura y de tener ahora una oposición consistente, de que los grupos se están disgregando desde el punto de vista político, genera problemas a Próspero García. Próspero García no funciona como un gobierno de coalición, funciona como un gobierno más bien tendiente a beneficiar al núcleo mitrista, lo que le trae problemas con sus aliados y también tiene problemas con la oposición que está fuera. ¿No? Él trata de mantener la situación provincial bajo el mismo signo y para eso hace dos cosas que de alguna manera le genera muchos problemas. Uno es postergar las elecciones para gobernador, tratando de tener electores adictos para, digamos, poder manipular el paso de la elección. Pero esa situación de poder combinar estas dos situaciones termina generando que, digamos, los electores que están opuestos lo denuncien y pidan la intervención de la provincia. Digamos, esto es en un conflicto bastante confuso, donde finalmente, digamos, se termina nombrando un gobernador de formas totalmente irregulares,
con electores presos, con otros que se los pone para tratar de compensar y alcanzar una efímera mayoría, que es Wellington de la Rosa. Eso se da en el año 1893, y en este lapso, ¿qué es lo que se produce en el año 93? En Tucumán, en septiembre, estalla una revolución radical el 7 de septiembre. Un año antes, Alem había visitado, había hecho una gira por las provincias, había llegado a Tucumán, digamos, y en este momento toda esta élite descontenta se pliega a la revolución radical de 1893, lo que muestra cómo este proceso de cierta estabilidad que se había tenido en 1886 se revierte rápidamente en la década del 90. Esta es una revolución que tiene el patrón de las revoluciones radicales que se dan, digamos, en todas las provincias, en varias provincias, no en todas, digamos, con digamos, la participación de un grupo de cívicos, la unión del ejército. Digamos, la lucha también va a ser bastante, son 15 días donde se combate en la ciudad de San Miguel de Tucumán, digamos, para control del gobierno. Se toma la provincia, pero la famosa Junta Revolucionaria solo mantiene el poder 5 días, digamos, o sea, en proceso, porque se manda un ejército de línea de 1.500 soldados, los radicales se terminan rindiendo. Esto genera, digamos, una nueva intervención, digamos, donde está Domingo Pérez como interventor, que termina, digamos, estabilizando la situación con el retorno al poder del roquismo provincial en las manos de dos gobernadores que son clave, uno Benjamín Arauz, pero yo me voy a referir a otro que de alguna manera, que es Lucas Córdoba, que tiene 2 gobernaciones y que de alguna manera expresa una relación, yo les diría, personal, de amistad con Roca, pero también de su obra de gobierno nosotros podemos sacar algunas claves de cómo era este conservadurismo provincial por este gobierno del ídolo Quinteros. ¿Qué hace el ídolo Quinteros? Va a ser gobernador, les digo, entre 1895 y 1898, la primera gobernación, y 1901-1904. Lo que hace varias cosas. Una, derogar el sistema de Conchavo, digamos que era un sistema de niveles de explotación increíbles. Es verdad que eso se lo hace en el marco de la primera crisis de sobreproducción azucarera, donde cae el precio del azúcar, y bueno, y Tucumán está frente a un cataclismo económico. Por otro lado, tiene una actitud de defensa de la política azucarera al tratar de votar, y lo consigue, después que está un mes en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, una ley que se llamaba Ley de Primas, que permitía tratar de sacar, porque la idea era descongestionar el mercado con el azúcar y tratar de establecer una exportación del azúcar a precio subsidiado. Esa ley no funciona bien, digamos, no soluciona el problema de la congestión del mercado interno. Entonces aquí lo que es interesante es que toma una decisión realmente inédita para lo que era el mundo liberal y conservador de la época. Lo que hace Lucas Córdoba impone, digamos con la aprobación de Torkin, que era un holding en Tucumán, digamos, de capitales extrarregionales que tenía 5 fábricas azucareras, impone las primeras leyes de regulación azucarera que hay en América Latina. O sea, es una cosa realmente inédita, donde las obliga a todas las fábricas a reducir su producción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De alguna manera prorratea el costo de la crisis, impide que cierren varios ingenios, y por otra parte también esa ley de regulación de la producción, que era un sistema, un mecanismo complejo de impuestos para impedir que se produzca más si se producía más del límite estipulado por la ley, se ponían tantos impuestos prohibitivos que era preferible no seguir produciendo. Y por otro lado, a los cañeros se los obligaba a sacar sus cañaverales, una proporción de sus explotaciones, pero se le pagaba una indemnización. Entonces esta ley, digamos, que de alguna manera trataba de regular el mercado desde el punto de vista productivo,
obviamente un grupo de industriales va a la Corte Suprema y la impugna diciendo que era inconstitucional porque atentaba contra el liberalismo económico, y obviamente la Corte le da la razón y de alguna manera caracteriza, el fallo es muy interesante porque caracteriza la ley como una suerte de comunismo de Estado que estaba ejerciendo Lucas Córdoba. Eso se hace, pero finalmente la ley rige 2 años, 1902-1903, y de alguna manera permite resolver de una forma, digamos, consensuada, por lo menos con una gran parte de los industriales azucareras, para poder redistribuir los costos de la crisis. Digamos, el otro grupo que va a la Nación, que eran los industriales más fuertes, decían que no, que la crisis tenían que morir los más débiles y que de alguna manera se limpiaba el mercado. Eso es un tema bastante interesante. La otra ley que de alguna manera va en sintonía con el pensamiento de Lucas Córdoba es una ley de riego que va a ser vital para la economía de la provincia. Y esta ley de alguna manera, ¿qué es lo que hace? Le quita el monopolio a los ingenios, el monopolio del agua, hace un sistema de obras realmente muy importante de canales principales y secundarios, y de alguna manera permite una distribución equitativa del riego que también de alguna forma va a molestar a los ingenios. Y lo mismo hace con el Código Rural, o sea, ordena toda la red vial de la provincia con caminos viales y secundarios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que de alguna manera lo que hace Lucas Córdoba atiende cuáles son los costos del progreso, ¿no? ¿Quiénes son los que han sufrido los costos de esta situación? Y con esto, y la última cosa que me quería referir, es la huelga de 1904 que tiene que afrontar Lucas Córdoba, que es la primera huelga de obreros azucareros en la provincia de Tucumán, que está sustentada por un incipiente grupo socialista, y que esta protesta, de alguna manera, que cuenta por lo menos con la neutralidad del gobernador, que ya era una gran ayuda, o sea, no reprime Lucas Córdoba, permite que sea una protesta exitosa. Esa protesta termina con el vale, ¿no es cierto?, con la proveeduría, después va a volver a aparecer, pero en ese momento se firma un pliego de condiciones, y también incluye un importante aumento salarial. Esto, les quiero decir que estos datos, estos ejemplos que yo les estoy dando, permiten rediscutir, digamos, el liberalismo de la élite tucumana. Digamos, en realidad era reguladora en lo social, reguladora en lo que estaba vinculado a la industria azucarera, proteccionista en el Congreso de la Nación más que liberal en lo económico, digamos, obviamente profundamente con una vocación de explotación en gran medida, pero Lucas Córdoba, que no formaba parte de ese mundo industrial, les impone, digamos, por lo menos un aumento, terminar con las leyes con chavo y aumentos de precios. Bueno, este caso, que es bastante interesante, digamos, puede permitirnos reflexionar ese mundo variopinto que fue el liberalismo conservador, por lo menos en las provincias, y cómo se va reformulando, cómo ese vínculo provincia-nación es un vínculo muy fluido, un vínculo cambiante, que en Tucumán claramente pasa de una instancia de cooperación a una instancia absolutamente defensiva, digamos, y defiende no el vínculo con la nación, sino básicamente lo que se comienza a defender es la otra arista, la autonomía provincial y el carácter coercitivo del gobierno central. Bueno, muchas gracias y aquí termino. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Gabriel y el equipo del Museo Histórico Nacional por invitarme a participar de esta jornada, en una jornada muy particular, por cierto, pero muchas gracias por invitarme a participar de esta reunión con Susana y con María Celia. Lo que a mí me toca presentar es una visión de la provincia de Buenos Aires
en la era conservadora, la relación entre la provincia de Buenos Aires y la nación entre 1880 y 1916. Y lo primero que quiero comenzar señalando es el hecho de que tenemos que tener muy presente que cuando nos enfocamos en este problema, estamos hablando de una provincia peculiar. Buenos Aires es distinta, es un animal de otra especie. No es solamente un problema de tamaño, ¿no? Y por algo en la época se hablaba de Buenos Aires y los 13 ranchos. Esa expresión yo creo que captura algo importante, ¿no es cierto? Y en torno a esa cuestión quería decir algunas cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que para mirarlo es bueno no solamente enfocarnos en la era conservadora, a mí me parece mejor de todos modos, abro un paréntesis, hablar de la etapa oligárquica, creo que eso captura mejor el problema que tenemos que explorar, sobre todo mirando la dimensión política. Decía, tenemos que poner a Buenos Aires de la era oligárquica en una perspectiva de más amplio, una visión de más largo plazo que conecte con el siglo XIX. ¿Por qué motivo? Porque Buenos Aires arrancó distinto, ¿cierto? Arrancó distinto al resto de las provincias y era distinta al resto de las provincias. Ya tenía un lugar eminente en 1810, incluso antes de 1810, como polo de poder del Imperio Español sobre el Atlántico. Era la mayor ciudad del virreinato y era el lugar donde se concentraba el poder, ¿sí? Y por supuesto, de allí su centralidad en la década revolucionaria. Todo empezó con Buenos Aires y por supuesto, después de la primera década revolucionaria, que fue muy turbulenta, comenzó un periodo de fragmentación en el que las provincias comenzaron a cobrar forma, las provincias históricas, ¿cierto? Pero el fin de la revolución no significó el fin del liderazgo de Buenos Aires. Y yo creo que uno lo ve muy claramente en el plano de la creación de instituciones. Se ve en 1820 cuando Buenos Aires se convierte en un modelo de referencia en términos de organización institucional porque es la primera en erigir instituciones representativas apoyadas sobre el principio de división de poderes. Y un año más tarde, en 1821, la legislatura bonaerense lo que hace es sancionar un régimen electoral muy generoso. Entonces, sufragio muy amplio e instituciones republicanas nacieron en Buenos Aires. Y eso significa que Buenos Aires era ya entonces, en la era independiente, en la era republicana, seguía siendo un faro luminoso y quizás mucho más importante que en la era colonial, ¿cierto? Entonces acá viene la pregunta, ¿funcionó bien esa federación que tenía Buenos Aires como su provincia insignia, como su faro luminoso? Bueno, yo creo que no, que la respuesta es que no, y en realidad la respuesta tiene que ser, no había manera de que funcionara bien, porque el problema de fondo es que Buenos Aires era un estado demasiado poderoso como para convivir de manera armónica en una confederación de provincias demasiado débiles. El desequilibrio entre Buenos Aires y el resto de los 13 ranchos era demasiado grande para que pudiera funcionar. Y en el siglo XIX esa distancia se fue agrandando. ¿Por qué? Bueno, porque porque la Argentina es un país que remata en un único puerto al que rodea una de las praderas más fértiles del mundo, que es eminentemente el territorio bonaerense. Eso en la era colonial quizás no era un problema tan grande porque existía el Potosí. Pero desde la apertura comercial que acompañó a la revolución, ¿cierto? Desde el desarrollo económico volcado sobre el Atlántico, la brecha entre Buenos Aires y el resto de las provincias no hizo sino acentuarse, porque la Argentina es un país muy ricardiano, para utilizar una expresión que remite a uno de los padres fundadores de la economía política, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, miren esto. Mediados del siglo XIX, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene una población 3 veces más grande que la de cualquier otra provincia, excepto Córdoba, que está en un rango intermedio. Pero la verdadera superioridad de Buenos Aires radica en la potencia de su economía de mercado y su inserción en el mundo atlántico, mucho más profunda, mucho más dinámico, que dan como resultado una economía mucho más dinámica y sobre todo una fiscalidad de otra escala.
mucho antes del 80, ya en la década de 1840, el presupuesto del Estado de Buenos Aires era 15 veces superior al de las provincias que le seguían en importancia, Córdoba y Entre Ríos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Algo que es raro en el mundo, que es que ninguna federación del siglo XIX y probablemente del siglo XX enfrentó un desequilibrio de semejante magnitud. Buenos Aires siempre fue mucho más que la suma de, por ejemplo, Río de Janeiro y San Pablo o de Nueva York y California, en cualquiera de los planos que uno quiera mirarlo. La Argentina tuvo la federación más desigual del planeta a lo largo del siglo XIX y un poquito del siglo XX, pero sobre todo el siglo XIX, ¿sí? Una provincia que es más grande, más importante que el resto de las provincias juntas. En ese contexto es muy difícil que funcione un Estado federal. Y bueno, ¿cuáles eran las propuestas para hacerlo funcionar? Antes de 1880 hubo dos. La primera, la rosista. Buenos Aires domina el resto, se impone, conquista el interior. Eso creó muchas tensiones y muchos conflictos y no servía como solución en la era constitucional. En ese momento, las armas tenían que quedar de lado. Entonces, la segunda solución que se ensayó en la era constitucional fue armemos dos estados. La secesión, Buenos Aires por un lado, la confederación por el otro. Y eso duró una década. ¿Sí? Dos estados independientes. En un momento en la Argentina fueron dos. Esa solución tampoco duró. ¿Y no duró por qué? Bueno, porque mucha gente ya pensaba que para entonces la Argentina era una sola y que tenía que convivir unida. ¿Sí? Entonces vino la tercera solución, que es aquella donde tenemos que concentrar la atención, que es la que vino después de 1880. ¿Cuál fue esa solución? Descabezar al monstruo. Agarrar ese monstruo que era la provincia de Buenos Aires y partirla en dos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Julio Argentino Roca en 1880. Vence militarmente a la provincia en la Guerra Civil del 80, en la Revolución del 80, y toma la decisión de arrancarle un pedazo a la provincia, un pedazo muy, muy importante, que es su ciudad capital. Ley de federalización. Buenos Aires pierde su capital. ¿Sí? Y a partir entonces de ese momento, la ciudad de Buenos Aires deja de pertenecer a los bonaerenses y nace una nueva provincia, una provincia distinta. ¿Por qué distinta? Bueno, ¿cómo se armó esa provincia después de que fuera decapitada? Se tenía que buscar una nueva capital y era una provincia enorme, poderosa, pero crecida en torno a una única ciudad, muy centralizada, y no contaba con ninguna urbe de envergadura semejante a Buenos Aires o que le estuviera cerca. Entonces, el hecho de que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en 1880, la provincia cuyo contorno conocemos, comenzara su historia en este contexto, significa que arrancó sin ataduras que condicionaran el proyecto, la imaginación de la élite dirigente porteña. ¿Y qué decidieron? Decidieron, bueno, vamos a pensar en grande. Vamos a armar algo distinto. Y casi un siglo antes de que Brasil creara Brasilia, ¿sí? De que un nombre como Brasilia ingresara al imaginario político latinoamericano, la élite gobernante del Estado provincial más poderoso de América Latina soñó con crear la urbe más moderna del hemisferio sur y del Nuevo Mundo, que se llamó como La Plata. Una ciudad racional, nueva, moderna, creada en el medio del desierto. ¿Sí? Un gesto muy, muy vanguardista que nos habla de que esa idea de una élite dirigente conservadora, me parece, no es buena. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos este fenómeno. Deciden crear una nueva capital como abriendo a la provincia un proyecto de futuro. Y uno se pregunta y entonces, bueno, ¿cómo le fue a ese proyecto de futuro? Un rotundo fracaso. La Plata fue un rotundo fracaso desde el punto de vista, bueno, en cualquier plano, pero sobre todo, que es lo que hoy nos interesa, desde el punto de vista político-institucional. Viéndola desde esta dimensión, fue una ciudad espectral. La ciudad de La Plata, la capital de la provincia, nunca pudo gobernar su propio territorio. La provincia nunca pudo ser ni pensada ni gobernada desde su ciudad. ¿Sí? Es decir, La Plata nunca pudo ser lo que la ciudad de Córdoba fue para la provincia de Córdoba, la ciudad de Salta para la provincia de Salta, la ciudad de San Miguel para
Tucumán, ¿sí? Un par de ejemplos de esto. La élite propietaria de la provincia, los que tenían los intereses económicos dominantes en esa provincia, mayormente grandes propietarios rurales, nunca se mudaron a La Plata. Tuvo una élite social de segunda. La élite dirigente, tampoco. Es decir, cuando uno mira los nombres de los gobernadores, se ve que son todos porteños. De Dardo Rocha, el primero a Marcelino Ugarte. No solo porteños, sino que mayormente siguieron viviendo en Buenos Aires. Y lo mismo con diputados y senadores. Los representantes de la provincia en el Congreso Nacional pertenecían a la élite dirigente porteña. Lo mismo que los miembros de la Corte Suprema, los magistrados, los altos magistrados y, por supuesto, también los catedráticos de la Universidad Nacional de La Plata. Para mencionar los presidentes de esta época, Joaquín B. González, Benito Nazar Anchorena, Alfredo Palacios, todos porteñísimos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba esa política, esa alta política? Funcionaba porque había un tren expreso que salía de la Estación Constitución y en una hora, un poquito más, un poquito menos, llegaba a la ciudad de La Plata. Allí, la dirigencia de la gobernante de esta provincia, la alta élite dirigente de esa provincia, estaba un rato en su oficina y después, cuando caía el sol, se volvía a Buenos Aires. Y por eso en este periodo se habla fundamentalmente de la política bonaerense como una política dominada por metropolitanos y por un conflicto permanente entre rurales y metropolitanos, ¿sí? Es decir, lo que tenemos acá es un universo político muy peculiar. Y menciono un último punto que nos ayuda a comprender este fenómeno, que es referido a identidad política y esfera pública. Dos temas muy, muy importantes que podemos explorar, sobre todo mirándolo desde el ángulo que nos ofrece la historia de la prensa provincial. La Plata tuvo diarios, por supuesto, pero eran diarios locales de escaso impacto en la provincia, y otras ciudades de la provincia, otras regiones, tenían sus propios diarios, ¿sí? Pero a diferencia de otras provincias, no había diarios provinciales, sino que en esencia eran diarios locales. En algunos lugares, por ejemplo, el sur de lo que más tarde se iba a llamar el conurbano, se leía el diario La Unión, pero para enterarse de las cosas importantes, los bonaerenses no leían la prensa de La Plata, leían el diario La Prensa o el diario La Nación, los diarios de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este fenómeno? Bueno, esta peculiar configuración del sistema de medios lo que nos está diciendo es que el debate público provincial tuvo dificultades para articularse porque Buenos Aires careció por las razones que veníamos describiendo, por la naturaleza de sus grupos gobernantes, por las características de su prensa, tuvo muchas dificultades para articularse como una verdadera comunidad política organizada en torno a un único centro. Es decir, lo que no tuvo Buenos Aires, a diferencia de otras provincias de las históricas, fue un espacio a partir del cual sus gobernantes y sus grupos dirigentes pudieran construir su liderazgo, fortalecer su liderazgo y en diálogo con la ciudadanía, con partes de la ciudadanía, con los sectores más activos de la ciudadanía, proponer iniciativas de alcance provincial, ¿cierto? Y tampoco tuvo, por supuesto, la otra cara del fenómeno, no tuvo un ámbito en el cual los ciudadanos pudieran enterarse de las cosas que pasaban en su provincia y ejercer control sobre las actividades de gobierno, ¿sí? No extraña entonces que en una provincia que tiene casi 1000 kilómetros de extensión, el debate público provincial estuviese muy fragmentado. Entonces, cuando uno mira la política bonaerense, yo diría tiene como dos planos. Por un lado está la vida política local, muy intensa en municipios y en algunas ciudades de la provincia, en Bahía Blanca, en el sur, en el oeste, en San Nicolás, etcétera, ¿cierto? Y esa vida local que se proyecta sobre el propio partido, sobre la propia localidad, también llega a la legislatura. Pero a la legislatura provincial, a la legislatura que está en La Plata, que fue desde muy temprano una legislatura cara y opaca, ¿sí? Pero lo que no tuvo esa provincia fue una vida política provincial. Y lo que no tuvo
Por tanto, fueron líderes políticos provinciales, líderes que construyeran su carrera en las instituciones de la provincia y que a partir de ahí pudieran hacer una carrera en la propia provincia e incluso proyectarse a la política nacional, ¿sí? Entonces no tuvo una política provincial y tampoco logró armarse como un sujeto político, por estas razones que estamos describiendo, por la debilidad de su estructuración política, no logró armarse como un sujeto político capaz de incidir sobre el destino del país. Cuando hablamos del orden oligárquico, del orden conservador, siempre suena una campana, mucho interior, ¿sí? Se habla poco de Buenos Aires. La razón, una de las razones, la más importante, tiene que ver con esto que estoy describiendo. Una provincia que es un gigante sin cabeza, una provincia poco articulada políticamente, sin una identidad política, sin políticos bien arraigados. Por supuesto, esto no significa que esta fuese una historia homogénea, estoy describiendo rasgos muy generales. Cuando uno se mete a mirar, hay como 3 momentos en esa historia política. La década del 80, una década con mucho orden, ¿no? Como pasa en el país, ¿no es cierto? Un sistema político muy centralizado, con gobernadores, son 3, Rocha, D'Amico, Paz, que controlan la vida política de la provincia. Una década del 90 mucho más movida, mucho más competitiva, con 3 partidos en pugna, los autonomistas, los cívicos, los radicales, y más o menos de 1900 en adelante, otra vez centralización, control del partido dominante y partido oficialista sobre la vida política provincial. Y ahí la figura central se llama Marcelino Ugarte y sus Partidos Unidos. Después, desde 1908, se llama Partido Conservador. Retengan esto, 1908, Partido Conservador, fue la primera vez que surgió en la Argentina, o en la provincia de Buenos Aires por lo menos, algo que se llamaba Partido Conservador. Pero en líneas generales el argumento con el que quiero cerrar, si me quedan unos poquitos minutos, es el siguiente. Cuando miramos a la provincia de Buenos Aires en el marco de la política argentina, surge una paradoja, inmediatamente se observa una paradoja, y es que es la provincia más rica y más poderosa, y a la vez una provincia políticamente invisible, de poca gravitación, de muy escasa gravitación, de una gravitación muy inferior a lo que su potencia económica y social debería hacernos pensar. Último punto, si les parece. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Y me alejo un poquito para mirar el fenómeno en perspectiva. ¿Cuándo comenzó a cambiar y por qué cambió? Bueno, cambió con la democracia. Cambió después de 1916-17. ¿Por qué razón? Cambió porque la democracia le dio mucho más peso a la política local. Y eso significó que esas figuras metropolitanas que describí hace un ratito, esos señores que vivían en Buenos Aires y que gobernaban la provincia, y que como las elecciones no eran muy competitivas, lo podían hacer, empezaron a perder terreno y empezaron a aparecer en la propia provincia de Buenos Aires liderazgos políticos más potentes. De hecho, fíjense, el primer bonaerense químicamente puro, es decir, un líder político que surgió e hizo toda su carrera política en Buenos Aires y llegó al Congreso Nacional, fue Alberto Barceló, el jefe político de Avellaneda, un conservador popular de Avellaneda que, gracias a la ola de democratización que se abrió en la provincia desde 1916-17, logró reunir un capital político lo suficientemente grande para desafiar a la élite del Partido Conservador. Más o menos eso pasó en el Partido Radical, que fue el dominante desde 1916-17 en la provincia. Es decir, comenzó a producirse un fenómeno de fortalecimiento de los actores políticos locales como consecuencia del hecho de que la política de la provincia se volvió mucho más competitiva, con mucha mayor participación, y por tanto se valorizaron más los recursos de aquellos dirigentes que tenían la capacidad de movilizar más votos. ¿Y esto qué significó entonces? Que la provincia de Buenos Aires, que los dirigentes políticos bonaerenses comenzaron a pararse sobre sus propios pies. Ya no tuvieron que pedirle permiso a los metropolitanos, a la gente de Buenos Aires, a la capital federal, para sentarse, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Pero, por supuesto, y
hay otros fenómenos que ayudan a explicar esto. Otro es, bueno, La Plata creció en importancia, se volvió una ciudad de mayor relevancia, comenzó a tener una población residente mucho más grande, su universidad comenzó a tener más gravitación y empezó a ser un semillero, un articulador de la burguesía provincial, ¿sí? Entonces la provincia empezó a articularse más como actor político, como un espacio que en la imaginación de los bonaerenses tenía más entidad, más carnadura que la que tenía en 1890 o 1900, cuando todos sus gobernantes venían de otro lado, ¿cierto? ¿Hasta cuándo duró esto? Yo creo que hay un punto de inflexión en la década de 1960. Y de hecho, fíjense, la elección de marzo del 62, una elección muy conocida porque Andrés Framini venció en esas elecciones y eso significó la caída del gobierno de Frondizi, la victoria peronista, tiene que ser recordada por otra cosa. Yo creo que es lo más importante que sucedió en esa elección. Y es que por primera vez el conurbano, los votos del Gran Buenos Aires superaron a los votos del interior de la provincia. Es decir, hasta 1940-50, Buenos Aires, ¿qué era? Era una provincia que tenía un Gran Buenos Aires importante, pero contaba mucho más el interior. Y el enorme crecimiento demográfico del Gran Buenos Aires desde mediados de siglo hizo que emergiera una nueva realidad política en la provincia de Buenos Aires que terminó haciendo que en nuestro tiempo 2/3 de los habitantes de la provincia residan no en la provincia de Buenos Aires, sino en un cinturón de partidos que rodea la capital federal. Y eso es lo que explica, creo, lo que hoy tenemos, que tiene muchas reminiscencias de la era oligárquica o de la era conservadora, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres cosas? 2 o 3 cosas que nos evocan ese tiempo. Uno, en ningún momento del siglo XX los gobernantes de la provincia de Buenos Aires surgieron de la provincia, son todos porteños. Si uno hace la cuenta, el último bonaerense fue Eduardo Duhalde. Después vienen todos de Buenos Aires. En segundo, es decir, la carrera de los dirigentes políticos que gobiernan a la provincia se construye en otro lado. Y se construye en otro lado porque 2/3, y si no más, de los habitantes viven en una ciudad que mira a la capital federal y que está sintonizada en su debate público con los temas de un sistema de medios centrado en la capital federal. Segundo tema, entonces, además de eso, una ciudad capital, La Plata, y una legislatura, un ámbito de discusión parlamentario completamente irrelevante, opaco, irrelevante, oscuro, ¿sí? Y tercer lugar, como consecuencia de esto que venía diciendo, un debate público completamente desencajado, ¿sí? Que no tiene tanto, que no produce agentes, pero tampoco una agenda de discusión vinculada con los problemas de los habitantes de la provincia, ¿sí? Entonces yo creo que cuando uno mira la provincia de nuestro tiempo, bueno, entiende, mirando estas cosas, entiende por qué a la provincia de Buenos Aires le va tan mal, ¿sí? ¿Por qué es la capital nacional de la pobreza? ¿Por qué tiene política pública de tan baja calidad? ¿Sí? Bueno, yo creo que estas cosas son cosas sobre las cuales porteños y bonaerenses tenemos que reflexionar, porque en alguna medida son hijas del arreglo político del 80, del hecho de crear un distrito privado del centro político desde el cual se gobierna. En su momento fue la capital federal, hoy se llama AMBA. Y eso significa que, me parece a mí, me estoy extendiendo más allá del problema que nos convocaba, si ese tema no se pone más centralmente en la agenda pública y si no reflexionamos sobre la historia de la provincia de Buenos Aires, tal como se vino desplegando a lo largo del tiempo y sobre todo desde 1880, va a seguir siendo la capital nacional de la pobreza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, la verdad que es súper interesante, que es lo que también algunos de los que están presentes dicen. Así que nada, les agradezco un montón porque me parece que salió perfectamente con el espíritu de lo que queremos hacer en este ciclo, ¿no? Yo tenía una pregunta para hacerles a los tres.
que tiene que ver con vos, Roy, dijiste en un momento el tema de conservador, no conservador, oligárquico, etcétera, que es la denominación conservadora muchas veces vino de una historiografía, digamos, de textos como El orden conservador de Atelo Botana, La República conservadora de Gallo y es como decir, que no, digamos, donde no había una mirada totalmente antipática sobre este periodo, es decir, el conservador no se usaba como algo chicanero, ¿no? No como algo en contra de. Entonces, ¿tiene sentido seguir hablando de justamente Argentina conservadora o no para ese periodo? Por lo que entendí, Roy, vos estarías en contra de usarlo como término, digamos, para ese momento, y quería preguntarle también la opinión a las otras expositoras, y la tuya también, por supuesto. Eso. María Celia, ¿querés? ¿Cómo? La denominación conservadora, sí, es una... Cuando uno quiere caracterizar un periodo, por ahí las caracterizaciones no son siempre muy válidas. Vamos, sí, vos tenés razón, Gabriel, la palabra conservadora no se la usa en forma peyorativa, no sé bien cuando uno dice conservador, qué es lo que se quiere conservar o cuáles son los ámbitos. Me parece que sí, si uno piensa en lo social, básicamente en lo social, es una élite política bastante conservadora, para nada democrática en un punto, y que está de alguna manera teñida, digamos, en la situación de equilibrios regionales, porque si uno entiende la política del siglo XIX, que digamos, en realidad habría que, uno empieza desde el 80 porque esa era la consigna, pero se le entiende más a lo largo del siglo XIX, y el problema, no solamente lo dicen los historiadores, los libros de texto, es cómo armar un Estado que puede conciliar los intereses de todas las regiones. Aquí, bueno, una de esas miradas, digamos, Roy dio la perspectiva desde el faro luminoso que es la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pero también desde la perspectiva de los que están afuera, que son muchos. Bueno, la forma, digamos, Buenos Aires podría ser, digamos, la unificación ciudad-provincias, era una nota discordante y de alguna manera eso se prueba a lo largo del siglo XIX con una cantidad de guerras civiles, constituciones fallidas y lamentablemente la última gran guerra civil del año 80. Yo, me parece interesante la explicación que él da en el sentido de que, bueno, en realidad sí se la descabeza, eso es cierto. Probablemente eso le da equilibrio o espacio a las otras provincias, pero creo que esa etapa, si uno lo ve en términos conservadores, bueno, si uno lo ve en términos políticos, lo que sucedió, no sé si es una Argentina conservadora, es una Argentina que está transformando, modernizándose, quizá desde un punto de vista oligárquico, desde el punto de vista político tiene esa actuación, que tiene una cantidad de transformaciones que realmente me parecen relevantes. Yo entiendo la palabra conservadora y esa caracterización que también está producida de acuerdo a una época, digamos, una época donde nada de estas cosas estaban puestas en cuestión y realmente aparecía Roca, Camposales, todos estos gobiernos que de alguna manera conciliaban el orden y el progreso con una mirada ordenadora, y quizá de ahí viene esa característica de orden conservador. Digamos, que ya de alguna manera es como querer decir, bueno, sí, uno lo puede sacar, lo puede discutir, lo puede matizar, pero es como un sello que se impone, digamos, de alguna manera los libros de texto y los mismos programas de historia de las universidades nacionales toman el 80 como un parteaguas, de alguna manera caracteriza eso, ¿no? Bueno, yo en realidad me gustó la interpretación de Roy del cambio por oligárquica, pero también pienso que lo de libertades civiles para todos, libertades políticas para pocos, es un rasgo de la Argentina de esta época, que de hecho lo vamos a ver medianamente transformado a principios del siglo XX, donde se empiezan a plantear
desde las mismas posiciones cuestiones más vinculadas a atender a la cuestión social. Por ejemplo, hay una ley de territorios nacionales que la plantea el ministro Ramos Mejía, que va, en el caso de la Patagonia es muy importante porque plantea ferrocarriles nacionales, pequeños y medianos productores, otra distribución de la tierra. Considera que el latifundio, y es ministro de Roca, y luego va a ser ministro de Roque Sáenz Peña, es decir, que finalmente lo terminan obligando a renunciar. Pero hay un posicionamiento que de algún modo piensa en un Estado que tiene que intervenir más en algunos aspectos. Y eso tiene que ver, creo, con los cambios sociales que se han ido produciendo sobre fines del 19 y comienzos del 20, sobre todo el surgimiento del movimiento obrero, huelga, protesta social, pero se reflejan algún tipo de medidas que en el caso patagónico son interesantes. Yo he trabajado el proyecto de Ramos Mejía y es un proyecto distinto, digamos, distinto, donde hay una intervención estatal más fuerte y está dentro del periodo de la Argentina conservadora también, ¿no? ¿Puedo decir algo sobre el...? Sí, a mí el término Argentina conservadora, orden conservador, no me gusta. Me parece que a veces no tiene mucho sentido discutir sobre las etiquetas, ¿no? Pero algunas etiquetas son como capturan mejor un problema. Y en este sentido, yo creo que la de orden conservador o periodo conservador me parece que no es buena por dos razones simples. La primera, en ese periodo hubo mucho cambio social, mucho, empezando por el cambio demográfico. La Argentina de 1870 tenía menos de 2 millones de habitantes, la que fue a la Primera Guerra Mundial, se nos cuenta el censo, tenía 8. Nunca creció tan rápido. Y ese cambio, ese crecimiento demográfico fue transformación social. A punto tal que cuando uno caminaba por cualquiera de las urbes litorales, en cualquier año de ese periodo, había más extranjeros que nativos. Entonces no era una sociedad congelada, era una sociedad que estaba produciendo transformaciones muy importantes, y acá hay que acordarse, bueno, eso ya lo sabemos hace mucho. Antes de que Natalio Botana escribiera su libro, ya había escrito Gino Germani, que nos dijo, no, lo más importante que pasó en este país, lo que hizo distinto a este país, es que fue el país que más inmigrantes recibió en proporción a su población en el siglo XIX. Los 4 que estamos acá, nuestra historia está vinculada a eso, ¿cierto? No es lo único que pasó en la Argentina, no quisiera decir que es lo único, mirar eso solo me parece equivocado y políticamente inapropiado, pero es un rasgo muy significativo de la sociedad, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que cuando uno mira al grupo dirigente, bueno, me parece que lo que mejor no cierra todos los problemas, pero mejor captura el hecho de que esta es una etapa donde hay estabilidad, cosa que no hubo en periodos anteriores. Hay mucha más estabilidad que antes, sin que sea Suiza, ¿no es cierto? Tuvimos revoluciones, tuvimos muchas cosas, ¿no? Es la idea de un grupo dirigente que controla los resortes del poder. Y el grupo se le puede llamar roquismo, se lo puede llamar el PAN, es una discusión larga, pero en todo caso me parece que el hecho de que hubiera una brecha más grande entre sociedad y política, me parece a mí, se captura mejor con la idea de un orden cerrado a la participación desde abajo, con presiones desde abajo, pero bastante cerrado, y yo creo que eso, la palabra oligárquico lo captura mejor. Bueno, fantástico. La verdad que estuvo buenísimo y les agradezco a los tres por el tiempo y por además ajustarse a los tiempos de exposición. Y bueno, hay un montón de felicitaciones que pueden ver ahí en nuestros comentarios. Así que bueno, de verdad muchas gracias. Me parece que vamos llegando al cierre de este ciclo y que nos ha dado muy buenos momentos. Les recuerdo a quienes nos siguen que lo pueden ver también después en el canal de YouTube o pasárselo a otra gente. Y a quienes están en Buenos Aires o vienen a Buenos Aires, que el Museo Histórico Nacional está abierto, digamos, jueves a domingos, se puede visitar normalmente, solamente hay aforo para entrar, pero lo vamos manejando en la puerta.
y anunciarles la última charla de este ciclo, que la verdad que ha estado muy bueno, el de Provincias y Nación, que es, como saben, vamos salteando en la historia, y es el próximo miércoles, o sea, el que viene, no, el otro, 29 de septiembre, siempre el mismo horario, a las 5:30. En este caso vamos a hablar de la Argentina de los llamados ASOS, ¿no? De fin de la década del 60, principio de la década del 70, y va a estar Mónica Gordillo hablando de Córdoba, Gabriela Escodeler hablando de Mendoza y Cristina Viano hablando de Rosario, ¿sí? Así que bueno, la verdad que muchas gracias a todos y a todas por estar. Otra vez, muchas gracias a los 3 expositores por tan buenas exposiciones, sobre la redundancia, y bueno, saludos para todos y todas. Bueno, gracias. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Saludos. Chao, Muchas chao. gracias, un placer. Un gusto, un placer. Nos estamos viendo, María Celia.